Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual virtual del 15 de abril del 2025 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Buenos días, muchas gracias por su presencia. También nos acompaña a la distancia y vía telefónica el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. ¿Qué tal? Buenos días. El contador público certificado Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Buenos días. El MBA Roberto Arechederra Pacheco, presidente de Ponencia IMEF 2025. Muy buenos días a todas y todos, gracias. El licenciado Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos y coautor de la Ponencia IMEF 2025. Muy buen día a todos. Y su servidor, el maestro Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, me permito ceder la palabra a nuestra presidenta nacional para la lectura de los mensajes principales del boletín. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia a los medios de comunicación. Vamos a dar lectura al boletín que les fue enviado y entregado. Entre los mensajes principales tenemos que las expectativas de este año para nuestra economía continúan lamentablemente su franco deterioro. La volatilidad generada por anuncios de aranceles, su reducción y su reimposición han alterado la estabilidad de los mercados financieros globales y el inversionista se ha retraído, afectando la liquidez en los mercados, complicando el otorgamiento de crédito en prácticamente todo el mundo. Nuestra encuesta de abril muestra una continua desaceleración adicional de la economía, tal como lo anticipamos el mes pasado. La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025 es de solo 0,2% contra 0,6% que habíamos obtenido en marzo. Más aún, 9 encuestados calculan crecimiento negativo para el año comparado con 4 en marzo. Solamente 2 encuestados esperan un crecimiento de 1% o más. Tal como lo reportamos en marzo, aproximadamente la mitad del monto que exporta México a Estados Unidos paga aranceles a su entrada a ese país, desde la cerveza hasta los autos. Si bien la orden ejecutiva americana que determina los aranceles a la importación de autos prevé un acreditamiento de las partes hechas en Estados Unidos, tal sistema no se ha implementado y seguramente demorará varias semanas más. Aproximadamente 10% de los vehículos fabricados en México para exportación a Estados Unidos no cumplen con el contenido regional pactado en el TEMEC y son sujetos a aranceles del 52,5%. Tal situación ha llevado a algunas plantas a anunciar suspensión de actividades de manera temporal. Nuestro indicador IMEF confirmaba una contracción económica en su edición de abril. De continuar esta situación, no sería sorprendente que en los próximos meses se confirme una recesión en nuestro país, sobre todo si ya hay especulación que la economía de Estados Unidos difícilmente crecerá este año e inclusive pudiera entrar en Pregunta, una ¿dónde fase están los de recesiva. Discipline? ¿O dónde que estaba en las El entorno descrito anteriormente nos lleva a un deterioro en la expectativa de generación de empleo, llegando a 220,000 este mes contra 280,000 empleos que esperábamos en marzo. La expectativa de inflación es ligeramente menor, llegando a 3,8%, permitiendo que la expectativa de tasa de referencia a fin de año baje al 8%. El tipo de cambio y el déficit en cuenta corriente se mantienen relativamente estables en 20,90 pesos y el dólar en 0,9% respectivamente para este año. Reiteramos que las variables económicas para el 2025 y el 2026 que se muestran en las tablas que están siguiendo en esta comunicación pudieran seguir deteriorándose en el ambiente de incertidumbre que estamos atravesando.
Víctor va a dar lectura del párrafo subsiguiente. Bueno, voy a dar lectura yo. Como lo hemos reportado anteriormente, la desaceleración económica y la atonía en la inversión inició antes de las elecciones de Estados Unidos, particularmente con la expectativa de que la reforma del Poder Judicial se llevaría a cabo y se anunciaran las elecciones para junio de este año. Es comprensible el temor actual del inversionista ante la incertidumbre de dichas elecciones, sobre todo cuando las prácticas tradicionales de transparencia en las casillas se están dejando de lado en esta elección. Por ejemplo, en esta ocasión las reglas no ordenan la anulación de boletas sobrantes, sino que se empacarán intactas y el conteo de los votos se llevará a cabo en los consejos distritales. Los funcionarios de la mesa directiva de casilla seccional harán un conteo de los votos en urna, pero no es oficial según el acuerdo INE-CG 57 del 2025. Todo esto sin supervisión de casillas. A continuación, los generales de los resultados de la encuesta mensual que habíamos mencionado en el marco macroeconómico del 2025, el crecimiento del PIB en 1,2%, la inflación en 3,80%, el balance público tradicional en -4%, la tasa de política monetaria a fin de año en el 8%, el empleo, como lo mencionamos, 220,000 empleos, el tipo de cambio en 20,90 y la cuenta corriente en porcentaje del PIB, el menos 0,90%. Ahí constan los comparativos trimestrales que hemos venido manejando, así como el marco macroeconómico del 2026 que muestra también variaciones. Todo esto debemos aclarar que es con respecto a lo que actualmente sucede, sin considerar toda la parte de aranceles formal y que son lo que nos lleva a estas expectativas de acuerdo al Comité de Estudios Económicos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra para la participación de la ponencia 2025 del IMEF al MBA Roberto Arechederra Pacheco. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias y de nueva cuenta buenos días a todas y todos. En lo que refiere a la ponencia, pues hemos tenido un avance importante en esta investigación que es la principal durante este año para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La ponencia, como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, se denomina Educación Financiera e Inclusión como elementos para el desarrollo económico. Los trabajos de la ponencia continúan con mucho dinamismo. Los autores siguen colaborando en sus capítulos. Ya hemos tenido diversas reuniones con ellos para ir coordinando el impacto y la investigación de forma tal que la educación financiera y la inclusión se vean favorecidas a través de propuestas nuevas, a través de propuestas de nuevas políticas públicas e iniciativas empresariales. Diversos autores han entregado y en esta rueda de prensa queremos compartir con ustedes la entrega que nos hace Federico Rublí de un capítulo denominado Inclusión Financiera con Perspectiva de Género. Y las próximas semanas estaremos esperando la entrega de la gran mayoría de autores, entre los que destacan la Bolsa Institucional de Valores, la propia Bolsa Mexicana de Valores, Heidi Alaluf a través de Educación Financiera para Niños y Jóvenes, Vicente López Portillo, que ambos son asociados de IMEF, pues entregará un capítulo sobre tecnología, sobre fintech. En fin, la verdad es que se está consiguiendo una ponencia sumamente interesante, profunda y que generará propuestas muy convenientes para las políticas públicas e iniciativas de las empresas en nuestro país. Y sin más, pues me permito darle la palabra a Federico Rublí, quien nos estará compartiendo algunos puntos de su contenido en el capítulo Inclusión Financiera con Perspectiva de Género, a quien le agradezco mucho su distinguida participación y bueno, pues te cedo la palabra, estimado Federico. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Roberto. Gaby, muy buenos días a todos.
Bueno, tienen ustedes en el resumen de prensa, en el boletín, tienen ustedes unas láminas que resumen precisamente este capítulo. Entonces, para mayor claridad, para exponerles muy brevemente los principales puntos de este capítulo, les vamos a proyectar aquí algunas láminas, ¿no? Bueno, déjenme iniciar por decir que la motivación principal de este capítulo es que la inclusión financiera proporciona a las mujeres un empoderamiento para tomar decisiones en la empresa y la familia, así como independencia económica para no depender de un hombre. Siguiente, por favor. Ahora, si ya de por sí la inclusión financiera en México es insuficiente, ¿verdad? Lo es también para las mujeres que siguen enfrentando significativos obstáculos para el acceso a servicios financieros adecuados, accesibles y sostenibles. Estos obstáculos tienen raíces profundas en cuestiones culturales, sociales y económicas. Y bueno, en este capítulo lo que destaco es la importancia para que las empresas y las organizaciones adopten una perspectiva de género para la inclusión financiera, para así aumentar la participación en el mercado laboral de las mujeres y para que éstas puedan formar parte del proceso de toma de decisiones en las empresas y familias. ¿La que sigue? Bueno, el capítulo parte de tres ejes o tres dimensiones que creo que es importante que las mencione yo aquí, ¿verdad? Porque a partir de eso se efectúa el análisis. La primera dimensión o eje es proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades financieras en las mujeres. Esto es obviamente dependiente de una mayor educación financiera. Segundo eje, fomentar el acceso y el uso de productos financieros y bancarios en la población femenil. Y tercera dimensión, propiciar que haya más mujeres laborando en instituciones del sector financiero. ¿La que sigue? Bueno, el capítulo también analiza los principales obstáculos para la inclusión financiera de las mujeres, así como las estrategias para superar esos impedimentos, ¿no? Y bueno, en la que sigue, simplemente para mencionar algunos obstáculos, ¿no? Déjenme destacar uno que se menciona, la que sigue, por favor. Uno que se menciona que indica que muchas mujeres toman decisiones financieras precisamente a escondidas de sus parejas o asuman un rol simulado en el que parezca que el hombre es quien toma las decisiones, ¿no? Y bueno, ya sabemos que todo esto se enmarca en un alcance muy limitado a la educación y a la capacitación financiera. La que sigue, por favor. Sí, bueno, el sector financiero tradicionalmente ha diseñado también, es otro obstáculo, productos y servicios para una clientela masculina. Lo que han hecho es que no toman en cuenta las necesidades y realidades específicas de las mujeres, como por ejemplo el tipo de necesidades en su rol económico en la familia y en la empresa, que difiere pues obviamente de las necesidades de los hombres, ¿no? La que sigue. Luego se mencionan algunas estrategias para superar estos obstáculos que se menciona que requieren un enfoque integral que incluya cambios tanto en las políticas públicas, en las políticas privadas y, muy importante, en las normas sociales y culturales, porque está muy enraizado los obstáculos precisamente en la parte social y cultural, ¿no? Y bueno, el capítulo menciona entonces algunas estrategias que pueden ser clave al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, otra forma de apoyar la inclusión financiera de mujeres es apoyar y desarrollar empresas que sean lideradas por mujeres, ¿no? En especial la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y al respecto, pues el capítulo aborda 4 casos exitosos, 2 de México y 2 de América Latina, que pues es interesante mencionarlos, ¿no? Y bueno, ya lo dijimos, acuérdense del tercer eje de la inclusión financiera femenil. Otra forma de inclusión financiera es promover que haya más mujeres laborando en distintos puestos en el sector financiero. Y ahí, bueno, se mencionan 2 casos de 2 bancos en el caso de México, ¿no? Y bueno, finaliza el capítulo con algunas conclusiones, ¿no? Entre ellas, la inclusión financiera de las mujeres se considera un elemento fundamental para alcanzar la igualdad de género y el desarrollo económico. Se deben tomar plena conciencia de las brechas de género y sus impactos, ¿no? Y bueno, hay que aceptar que si bien existen avances en este tema en México, la verdad es que aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a los mismos derechos y las mismas oportunidades financieras que los hombres.
Y bueno, como mensaje final, el capítulo plantea que la adopción de una perspectiva de género en la inclusión financiera debe ser un esfuerzo coordinado entre autoridades y entidades privadas, en especial las asociaciones gremiales del sector financiero, que asegure un avance sostenido hacia una inclusión más amplia y efectiva con igualdad de género, con miras a impulsar el desarrollo económico de México. Muchas gracias. Podemos administrar los micrófonos, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Federico. Como pueden ver todos, la ponencia IMEF 2025 pues recopila información muy reveladora y esperemos que nos puedan seguir acompañando, darle seguimiento cada mes con estos capítulos que se van publicando y que van enriqueciendo a lo que va a ser el libro que vamos a terminar integrando en el año 2025, al finalizar el año 2025. Si les parece, voy a estar dando inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Pido que por favor dejemos de compartir. Muchas gracias. Entonces, ya tengo aquí algunas personas que están registradas. En primer lugar, tenemos a Charlene Domínguez de Reforma, quien pide la palabra. Por favor, adelante, Charlene. Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante. Gracias. Yo nada más dos preguntas. La primera, no me quedó muy claro ahí digamos, como el panorama o la expectativa, si me pudieran, por favor, explicar un poquito de qué depende que en México se pueda confirmar una recesión económica en los próximos meses. Esa sería la primera. Y la segunda, si me podrían ayudar ahí en el IMEF para saber, pues, cómo ven ustedes esta petición que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a los bancos, ¿no? De bajar las tasas de interés. ¿Ustedes qué escenarios ven con esta parte? Si sería viable o no, en el entendido de que México, pues, es uno de los países con los créditos todavía más elevados, digamos, en el costo. ¿Y de qué dependería que en México esto pudiera ser una realidad? Si me pueden ayudar con una evaluación de eso, por favor. Sí, bueno, vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener una recesión. Siempre hemos manejado que hay tres Ds, digamos, ¿no? La D de profundidad, de depth en inglés, profundidad o magnitud de la caída de la actividad económica. La segunda que es la duración, que es el número de meses, y la tercera que es la difusión las actividades esta caída de la actividad económica. Tenemos algunos de estos factores, la profundidad que lo podemos ver dentro del indicador IMEF, en donde sí ha estado constantemente bajando, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. En el no manufacturero presenta ya casi 4 meses. Y en el manufacturero sí ha tenido una baja, digamos que sensible desde que empezó, desde el año pasado. Sí, la parte de duración justamente es los números de meses que tenemos ahora mismo y de que sea general, pues se están dando ya los factores necesarios. Sin embargo, tenemos que esperar para definir a través del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía que lo maneja IMEF las fechas en las cuales podría darse esto o las fechas en las cuales ya se daría esto. Sí, eso es lo que hace el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía y justamente son ciclos. Como lo estamos viendo a través de esta última encuesta, pues los ciclos de la economía va en contracción actualmente y por eso nos permitimos decir que puede haber una fase de recesión como parte del ciclo de la economía. No sé si Víctor nos puede ayudar a ahondar esta parte. Y ahorita contestamos la parte de los bancos. Gracias, Gaby. Sí, Shardín, como Gaby te lo dijo, los economistas definen una recesión formalmente con esas tres definiciones. Hay otra que se dio que era una recesión técnica, que esa no es una recesión formal en el léxico económico. Eh, Quizás lo oigas pronto porque son 2 trimestres
continuos de crecimiento negativo, pero una recesión formalmente reconocida por las áreas económicas de tanto el sector público como el privado tiene que cumplir las condiciones que Gaby te mencionó. Es muy probable que sí, que vayamos para allá. Y hay gente que ya empieza a hablar de que quizás ya empezó la recesión desde el último trimestre del año pasado, pero formalmente no se ha declarado y ese comité de fechados es el que va a determinar una fecha si es que ya se consideran esas tres condiciones como dadas, ¿no? Y a esto te digo, eh, ya hay sectores que están pasando en una situación bastante difícil, como por ejemplo el de la construcción, y es cuestión de que se generalice a más sectores en la economía, ¿no? Gaby, si quieres seguir con la segunda o quieres que ataque la Sí. segunda Ah, bueno, pregunta. si quieres la segunda pregunta y yo abundo un poco en Sí, ella. con respecto a bajar las tasas de intereses de los bancos, no puedes hacer un comentario genérico así porque eh, tenemos que ver, tienes que hacer un cortes de los negocios de los bancos y yo creo que a lo que se están refiriendo en este caso es en el negocio crediticio. Y bueno, hay que ver qué negocio crediticio es, porque si es la grande empresa a la cual se le están otorgando créditos o a los mismos o al mismo gobierno, pues ya tiene unas tasas sustancialmente más bajas de las que se entregan a las pymes y al consumidor. Ahora, cuando vas a las pymes y vas al consumidor, pues tienes que eh, casos en donde la cartera vencida ya es más elevada que con el crédito corporativo, el crédito gubernamental, y se tienen que crear provisiones. Y Sharin, nada más te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un crédito al consumo que lleva mucho tiempo vencido, cuando los bancos contratan despachos y se sigue todo el procedimiento de cobranza y quizás de recolección ya judicial, entonces ves que se recupera aproximadamente la mitad de los créditos otorgados. Ese quebranto que tienen los bancos lo tienen que cubrir con algo y lo cubren con tasas más altas que se le da a los clientes de mayor riesgo, que por lo general es el consumidor y a las pymes. Si en México tuviéramos un proceso de recolección extrajudicial, vamos, que no vamos a los juzgados a cobrar, sino que hubiera una buena cultura de crédito y fuera fácil recolectar los créditos, los pasivos, entonces tendríamos costos de la banca más bajos en estos rubros. Y ahí es en donde quizás se tenga que trabajar de la mano. Es algo que llevamos 20 años trabajando en eso en México y todavía no logramos recuperar eh, la cultura de pago de los créditos por parte de la gente y de las pymes como lo teníamos antes de 1994. Pero si logramos hacer eso, podemos pedirle a la banca que empiece a reconsiderar sus márgenes, pero sí tenemos que ver cuál es el costo de operación para estos créditos pesados que tiene la banca. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, un poco abundando en eso, justamente lo que hemos detectado y a través de la banca es que los créditos también evidentemente tienen que ver con el riesgo y con el mercado. Si la mayoría de créditos que se quieren dar son hacia las pymes necesitan estar fortalecidas para poder manejar ese nivel de riesgo hacia los bancos. Justamente es algo que IMEF está haciendo a través de la ponencia y a través de las acciones de los grupos de esta evangelización y este acompañamiento a las pymes para que puedan ser sujetas de crédito, porque muchas veces no es la tasa, es la falta de poder acreditarse por las prácticas de las pymes. Entonces, sí es una cuestión de que, digamos, que no hay crédito más caro que el que no tienes, ¿no? Entonces, sí es una cuestión también de ser sujeto de crédito independientemente de la tasa. La tasa importa y mucho, pero más es poder acceder a esos créditos.
Oye, pero ¿puedo complementar nada más muy brevemente? Ok, sí, no, nada más muy brevemente. O sea, sí, sí quisiera yo nada más expresar que las tasas bajen, pues no pueden bajar por decreto y ni tampoco por voluntarismo, sino que se tiene que crear las condiciones propicias, como señalaron tanto Gaby como Víctor, ¿no? Se tienen que crear las condiciones propicias para que en general en el mercado se dé esa baja de tasas de interés. Y desafortunadamente la reforma judicial pues no ayuda a ese entorno para que bajen las tasas de interés, ¿no? Perdón, ahí nada más justamente, ¿por qué comenta que no ayuda esta parte de la reforma judicial? O sea, ¿cómo vinculamos esa parte con lo de las tasas? ¿Por lo de la confianza o a qué se refiere? Bueno, por un lado por la confianza y por otro lado por los costos, porque va a ser mucho más caro la recuperación de créditos que tengan que judicialmente proceder para su recuperación, ¿no? Y va a ser pues, mucho más costoso con una reforma judicial que pues, en estos momentos no se tiene plenamente la idea de cómo va a operar la economía con una reforma judicial como se está planteando, ¿no? Entonces, tiene que ver, como dices, con la parte de la confianza pero también porque incrementa tremendamente los costos y los riesgos para el que otorga los créditos. Ah, ya, ok. Le agradezco mucho. Claro. Muchas gracias. A continuación, Camila Ayala, de Proceso, nos envía lo siguiente. Si se incluyeran los aranceles a las expectativas, ¿cómo se modificaría el escenario? ¿Se podría prever una caída del PIB, pérdidas de empleos? Adelante. Bueno, si quieres, te respondo esa pregunta. De hecho, ya la economía empezó su contracción desde el cuarto trimestre del año pasado. Vimos una desaceleración importante en la inversión desde la segunda mitad del año pasado, que coincidía con las reformas constitucionales, particularmente con la reforma judicial. Entonces, ya teníamos un escenario de desaceleración realmente importante que con la victoria de Donald Trump en la presidencia y con imposición de aranceles se empezó a agravar. Eh, Hoy, como estamos con los aranceles que tenemos hoy día, sí, eh, tú ya lo viste, ya Stellantis y Nissan ya anunciaron paros temporales de las plantas para la exportación. Eso, si se prolonga, va a representar un despido de obreros o que se recorten turnos de 3 a 2 o de 2 a 1 y por eso es muy importante que se resuelva el tema de los aranceles lo más pronto posible. Ayer empezaron a barajar la posibilidad en la prensa de Estados Unidos de que se exente de estos aranceles a los autos porque ya se están dando cuenta que los productores no van a producir para perder, entonces van a suspender su producción, como ya lo anunciaron unos, y el efecto para ellos es que se van a quedar sin autos y los autos que estén disponibles a la venta van a subir de precio. Entonces, en la medida en que se podamos resolver este conflicto comercial con Estados Unidos y se eliminen los aranceles, vamos a poder aspirar a tener el menor daño posible, no solamente a su economía, sino también a la nuestra. Pero si empieza a haber más aranceles, como ya se estaba mencionando ayer, inclusive, de que ahora vamos a tasar a los tomates, pues entonces eso sí va a tener una tendencia que va a desacelerar aún más la economía y la va a contraer, porque ya ahorita está en contracción, y entonces sí puede ser una posible recesión más profunda. Y la Camila pide la palabra. Adelante, Camila. Muchas gracias. Buen día a todos. Justamente una consulta más. Hace unos días vimos el reforzamiento del Plan México. Hicieron este evento en el Museo de Antropología. Me gustaría también consultar si ven que se haya modificado entonces la expectativa de crecimiento con esta presentación del plan o no cambia nada. Y mi tercera pregunta es que ha salido sobre la mesa un posible auge nuevamente del nearshoring, de la relocalización, una segunda ola, esto por esta guerra comercial declarada totalmente hacia China. ¿Ven esta posibilidad? Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Mira,
El Plan México es un muy buen primer intento para poder reactivar la inversión en México. Se está tratando de encontrar, como ya viste en el evento del Museo de Antropología, las maneras de activar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, en México se produce 1 de cada 3 autos que se vende localmente. Si pudiéramos encontrar la manera de que las armadoras de autos empiecen a fabricar autos compactos para el mercado mexicano, nuevamente, en lugar de importarlos de China o inclusive de Brasil o hasta de Turquía, estamos importando vehículos, pues entonces vamos a ver que se va a reactivar ese sector localmente, pero todavía no hay eh, planes específicos. Hay como objetivos generales en cada una de las industrias, pero no hay planes específicos que puedan reactivar la producción nacional. Ese por un lado. Por el otro lado, ya estaba comentando yo que la confianza del inversionista había caído con la reforma judicial. Hoy no tenemos certeza de cómo vaya a estar funcionando todo el aparato judicial después de junio. Y ya vimos en la semana pasada, tristemente en el estado de Puebla, que hubo un comentario desafortunado del gobernador que eso, en lugar de atraer inversión, la ahuyenta. Por suerte, ya se desactivó ese tema en Puebla, pero ponte tú a pensar, en la última línea de defensa que tenemos las personas y las empresas contra actos arbitrarios del gobierno es el poder judicial y todavía no sabemos si en un momento dado el poder judicial va a podernos defender de actos arbitrarios de gobierno. Y lo que pasó la semana pasada es un claro ejemplo de que eso puede suceder en México. Entonces, en la medida en que se pueda otorgar esa confianza y que los jueces empiecen a defender a las empresas y a los particulares de actos indebidos de gobierno, vamos a ver cómo se reactiva la inversión nuevamente. ¿Y sobre la relocalización, ven oportunidades o se descartaría? Si podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio a lo que seguramente va a estar buscando Estados Unidos en un plazo corto, sí se pueden reabrir las posibilidades, porque recuerda que aquí lo que quiere hacer Estados Unidos es depender menos de China y eso quiere decir traer la inversión no solamente a Estados Unidos, sino también a sus socios más cercanos que seríamos Canadá y México. Entonces, pero sí se tiene que resolver ese tema de los aranceles. Entonces, va a durar varios meses, pero sí existe la posibilidad que esto se reactive en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Leonor Flores del Universal. Adelante, Leonor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi primer pregunta sería en relación a pues este probable escenario de ya una recesión o desaceleración más profunda. ¿De qué manera impactaría en, eh, en el empleo en México, en las finanzas públicas y los ingresos tributarios, sobre todo porque pues tenemos una meta de recaudación muy ambiciosa y si, bueno, las empresas no están en condiciones y no hay empleos, pues no habría de dónde recaudar tanto? Y por otro lado también, ¿cuáles serían los efectos sobre la inflación ahora con este nuevo arancel sobre los jitomates? Y para el licenciado Rubli, si nos pudiera dar un comentario acerca de, pues, que la gobernadora del Banco de México ya anticipó que, pues, probablemente pueda haber un remanente de operación, incluso para poder reducir el déficit. ¿Qué importancia tiene que después de un sexenio que no hubo, pues, ahora sí se vaya a compartir parte de las ganancias? Gracias. ¿Quieres que yo empiece, Gaby? Sí. Sí, por favor, Víctor, Bueno, sí, nos mira, ayudas. Leonor, primero déjame nada más decirte que todas las economías pasan por ciclos. Hay ciclos de expansión, hay ciclos de contracción y hay ciclos de recesión. Es muy normal para todas las economías del mundo
que crucemos por recesiones. El objetivo cuando tenemos una recesión es que sea lo más breve posible y lo menos profunda posible para que no haya mucho daño en la economía. Ahora, para serte completamente sincero, en una recesión sí hay pérdida del empleo, sí hay una afectación en en la capacidad de compra de todas las personas, pero si es breve y no es muy profunda, puede haber una recuperación muy rápido. Y eso es lo que tenemos que trabajar ahora ante este escenario. Si tenemos, por ejemplo, un escenario como tú preguntabas de los aranceles a los tomates, pues eso va a hacer que exportemos menos tomates a Estados Unidos y que baje el precio en México. Entonces ya hay una presión inflacionaria menor, ¿sí? Pero, y también cuando hay una recesión, bajan las tasas de interés y te ayuda de alguna manera a pagar menos intereses a nivel gubernamental, que de alguna manera se compensa también, como tú bien dices, de que la gente tiene menos poder de compra y consume menos y entonces se recauda menos IVA. Es un escenario complejo y hay que malabarear varios temas al mismo tiempo, pero el objetivo principal, Leonor, es que se trabaje en que una recesión que es muy normal en todas las economías sea breve y que no sea muy profunda. Y Y Fede te también, hizo una ajá. pregunta a ti, ¿no? Ah, Sí, antes hablando de esta parte de la pérdida de empleos durante una recesión, sí es bien importante ubicarnos en qué sector estamos parados por consideración a esto, es que se toman decisiones. No todos los empleos se van a perder, depende del sector en el que se maneje. Por ejemplo, en el sector automotriz, que digamos que es el más vulnerable en este momento, a lo mejor se pueden dejar, o el sector automotriz o todo lo que tiene que ver con partes y todo esto, a lo mejor sí es un poco más fuerte la afectación, pero hay otros sectores como el sector turístico o el sector de la hospitalidad o sectores de servicios que no sufren en la misma medida. Entonces es muy importante ubicar el sector en el que nos encontramos para tomar decisiones adecuadas y, como dice Víctor, pues hacer o provocar que la recesión sea lo menos, la menor afectación posible y en la menor duración posible. Fede. Sí, gracias. Bueno, pues ese es un tema fundamental, el remanente de operación que se transfiere, que el Banco de México transfiere por ley al gobierno, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que lo que realmente define esa utilidad, pues es básicamente los movimientos del tipo de cambio. Obviamente, cuando se deprecia el tipo de cambio, la utilidad en pesos del Banco Central aumenta, ¿no? Entonces, dicho eso, hay que considerar pues el comportamiento que a lo largo de todo el año ha tenido el tipo de cambio para más o menos poder hacer una estimación del monto que pudiera ser ese remanente, ¿no? Ahora, es muy importante recordar lo que dice la ley al respecto. La ley dice que una vez que se tiene pues esa utilidad, ¿no? Para calcular, que lo hace la Junta de Gobierno, para calcular el monto a transferir, lo que tienen que hacer es, por ley, primero, restarle las pérdidas de ejercicios anteriores. Segundo, deben de plantear la restitución del capital del banco cuando éste ha disminuido. Y tercero, pues deben de constituir reservas para futuras pérdidas, ¿no? Ahora, estas son decisiones que son discrecionales para la Junta de Gobierno. La tiene que tomar la Junta de Gobierno, pero de acuerdo a lo que crea conveniente, por ejemplo, para la constitución de reservas que yo mencionaba, ¿no? Entonces, eso es una decisión de la Junta de Gobierno, ¿no? Ahora, ha habido mucha especulación acerca de cuánto pudiera ser el monto a transferir, ¿no? Y bueno, las estimaciones han variado desde 0.3 hasta 0.5% del PIB. Es muy difícil en este momento hacer precisamente una estimación más o menos precisa de ese remanente, precisamente por lo que yo decía de las decisiones que tiene que tomar la Junta de Gobierno y los cálculos que hay que hacer. Entonces, yo sí recomendaría ver con reserva
los cálculos que muchos analistas privados han estado produciendo acerca de cuánto pudiera ser ese remanente, ¿no? Eh, yo creo, de manera personal, de cálculos no muy elaborados que yo he hecho, ¿no? Yo creo que de manera personal que el remanente no va a ser muy importante. Sí va a haber un remanente, pero no creo que vaya a ser un remanente espectacular, ¿no? Y por último, hay que tener en mente lo que dice la ley. La ley dice que más o menos el 70% de ese remanente que se le transfiere al gobierno se tiene que destinar a la cancelación de deuda. Entonces, claro, eso ayuda a las finanzas públicas, pero no son recursos que se puedan destinar todos para el gasto corriente del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar. Por ley, el 30 de abril se da a conocer esta transferencia y bueno, vamos a ver de cuánto va a ser, ¿no? Pero repito, no creo que debamos de tener una expectativa de un remanente muy espectacular. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Yo quiero preguntarles cómo han visto ustedes la respuesta del gobierno ante este tema arancelario. Parece que están pues todavía a la espera de ver cómo quedan las cosas cuando ya están pasando. Ya tenemos arancel al acero, ya tenemos arancel al aluminio, algunas partes de los vehículos, ahora al tomate. ¿Cómo han visto ustedes esta respuesta? Porque parece que es en contrasentido. Por un lado, quieren fomentar confianza para la producción a través de este Plan México de autos compactos, pero al mismo tiempo, bueno, insisten en este escenario de reformas. Y la segunda pregunta, la Secretaría de Hacienda está muy confiada en un crecimiento que solo ellos ven de entre 1.5 a 2.3. Afirman que el macroeconómico que tenemos es muy fuerte, que hay líneas de crédito. La pregunta es, ¿esto alcanzaría para hacer que esta eventual recesión que estamos viendo todos sea breve y poco profunda como lo requeriría el país? Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Ernesto. Yo te diría que, empezando por la segunda parte de tu pregunta, eh, siempre es muy difícil para un gobierno reconocer que está entrando en una fase de contracción y es normal verlo, ¿no? No debiéramos de preocuparnos por la velocidad de su aceptación o no, sino más bien por las acciones que tome para poder contener una contracción más importante. Yo sí te diría con la parte comercial, porque ya lo hemos hablado aquí en las conferencias anteriormente, eh, lo normal hubiera sido que México respondiera con represalias en aranceles, como lo hicieron otros países, otros socios comerciales que tenemos. El gobierno decidió no hacerlo pensando que se pudiera negociar algo adicional, pero ya ves que cada día sale algo. Ya estaba saliendo aranceles por el pago de la deuda que tenemos por el agua en la frontera, ahora con los tomates. Es normal hasta cierto punto que estemos viviendo esto como lo están viviendo otros países con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que también hay que tener un poco de confianza en lo que está haciendo el gobierno, en las negociaciones, que no tenemos conocimiento público de ellas, que debieran de estar yendo en la línea de cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio en un futuro, porque esas pláticas ya se están teniendo. Quizás pudiera haber más presión si hubiera una represalia por parte de México, pero se decidió no hacerlo y vamos a esperar, ¿no? Yo creo que pronto vamos a empezar a tener noticias en ese aspecto, porque si tú ves ya en Estados Unidos se están dando cuenta que tienen problema con la importación de los teléfonos, hasta de los teléfonos celulares o de los autos, ¿no? Inclusive, si tú viste algún artículo en la prensa la semana pasada, las bombas de gasolina en las gasolineras que se arman en Estados Unidos están hechos con piezas chinas. Entonces, no, tampoco es cosa de hacerlas, de encarecer tanto el costo, y apenas se está dando cuenta el gobierno de Estados Unidos del daño que se está causando. Entonces, vamos a darle unos meses más para que ya se empiece a encaminar la renegociación a lo que están buscando en la nueva fase del Tratado de Libre Comercio, que es reducir la importación de China y reducir los déficits comerciales. Yo creo que en eso se está enfocando el gobierno mexicano hoy día,
y tenemos que tener la confianza de que vamos a salir lo mejor, en la mejor posición posible de eso, ¿no? Quizás no sea el mismo tratado de antes, pero sí podemos fortalecer nuestra relación comercial nuevamente con Estados Unidos con una buena negociación. ¿Respondí tu pregunta con eso, Ernesto? Sí, sí, Víctor, perdón, estaba escribiendo. Gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Víctor. James Young de Argus Media envía las siguientes tres preguntas. ¿Cómo llegó el IMEF al nivel arancelario del 52.5% para los autos que no cumplen con el TEMEC? O sea, la primera, la siguiente es, ¿sería diferente el programa de créditos para autopartes fabricadas en Estados Unidos que la exclusión del TEMEC? Y la última dice, ¿tienen conocimientos de algún fabricante de autos en México que ha indicado que podría cambiar sus planes de producción o exportación? Serían Bueno, estas. vamos primero con la primera. El INMEF no calculó los aranceles, James. Es lo que, la forma en que se pagaban es que hay armadoras que nunca han cumplido con el contenido regional que pedía el TEMEC. Y esas armadoras, particularmente las alemanas, la planta de Audi que está en Puebla y la planta de BMW que está en San Luis Potosí, que importan varias partes de Europa, principalmente el motor y el tren motriz, esas pagaban 2.5% como que es la tasa de nación más favorecida. A eso le agregas el 25% del fentanilo y le agregas el 25% automotriz y así es como llegas al 52.5%. No es un cálculo del IMEF, es un cálculo de la industria automotriz y es un cálculo que estas plantas están viviendo todos los días. Entonces, ¿cuál es la manera de reducir esa tasa? Pues primero, que nos retiren el arancel de 25% del fentanilo, que eso igual tarda meses, y la otra, que empiecen a integrar más su producción a Canadá, Estados Unidos y México. Pero te pongo un ejemplo, James. Hay una planta de Mercedes en Tuscaloosa, en Alabama, que fabrica las camionetas Mercedes, que tú podrías pensar que son americanas porque se hacen en Tuscaloosa, pero resulta que su motor y su tren motriz vienen de Alemania, entonces esos ya están pagando aranceles y están fabricando en Estados Unidos. Es una situación sumamente compleja para la industria automotriz. Pasando a la segunda pregunta que estabas haciendo con respecto a las autopartes, se calcula que tanto en autos como en autopartes, aproximadamente el 40% en autos y hasta 60% de las autopartes están hechas en Estados Unidos. Y entonces ahí lo que va a haber es que ese arancel de 25 lo multiplicas por el factor que no es americano y puede reducir el arancel a más o menos 15%. 15% no funciona, James. Se tiene que llegar a una resolución definitiva con esto. Y no es necesario que las partes se fabriquen en Estados Unidos al 100%, porque si no vas a perder competitividad. Y por eso está empezando a ver el gobierno de Estados Unidos hacer una exención temporal en las autopartes en lo que se encuentra una solución más compatible a lo que ellos están buscando. Y si me recuerdas la tercera pregunta, Gerardo, por favor, que hizo James. Claro, dice, ¿tienen conocimiento de algún fabricante de autos en México que ha indicado que podría cambiar sus planes de producción o exportación? No tenemos conocimiento de ninguno. Hubo en la prensa un caso de Honda en donde iban a hacer el Civic modelo 2027 en Estados Unidos que supuestamente se había considerado para México. Eso me sorprendió a mí porque el Civic siempre se ha hecho en Estados Unidos, es la generación nueva y nunca hubo un anuncio en donde hubieran considerado México para esto. Fue solamente el anuncio de que ya no iba a ser México, ¿no? Pero ningún otro fabricante ha decidido eh, retirar su producción de México para irse a Estados Unidos. Quizás si alguno lo hiciera, James, sería que alguna planta futura
que tuviera intención que hubiera tenido intención de instalarla en México, ya la haga en otro lado, en Estados Unidos, pero son decisiones muy costosas y que toman mucho tiempo para implementarse. Una planta, por ejemplo, similar a la que tiene General Motors en Silao, en Guanajuato, costaría en Estados Unidos $5,000 millones, pero se tardaría hasta 5 años en terminarse y empezar a producir. Entonces, no son decisiones que se toman muy a la ligera en el sector automotriz. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Dainzú Patiño de Expansión. Adelante. Hola, buenos días a todos todavía. Quisiera preguntar si en el sector privado ven atractivo el desarrollo de infraestructura ya a través del modelo de inversiones mixtas, que ahora es lo que trae el gobierno federal en vez de las asociaciones público-privadas. Y pues si en todo este contexto, pues de recesión, si cobran importancia este tipo de modelos para la inversión entre el sector público y el sector privado. Gracias. Dainzú, yo te diría que la inversión en infraestructura es lo mejor que se puede hacer, pero si hablas de inversión mixta, estás esperando que el gobierno aporte una parte del capital. Y el gobierno no tiene mucho dinero hoy día para poder estar invirtiendo. Entonces, depende del financiamiento por parte del sector privado para lograr estas obras de infraestructura. No sé qué figura legal le quieran dar, pero quizás lo que estén buscando es que el sector privado financie y que de alguna manera se refleje la aportación de capital del gobierno con otra fórmula, ¿no? Pero inversión mixta, hoy por hoy, está muy difícil por la falta de recursos que tiene el gobierno. Dainzú. Víctor, Sí, ¿terminaste? aquí estoy. Sí, terminé mi respuesta. No hay mucho que decir acá, si no hay mucho dinero del gobierno, perdón. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Dainzú. Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Adelante. Gracias, buen día. A mí me gustaría saber, ¿con base en qué criterios se tomó ese crecimiento del 0,2%? Si todavía no hay un escenario firme en los famosos aranceles, algunos se están negociando, algunos otros no, salen nuevos. Entonces, ¿con qué base se toma este criterio de un crecimiento y si también pudiera haber recesión? Porque al final de cuentas, pues hay un escenario arancelario, pero no hay nada fijo todavía. Algunas cosas están en negociación. Bueno, hoy tenemos aranceles, ¿sí? Ya están fijos. Hoy estamos pagando. Semifijos, ¿no? Porque el famoso 25, la presidenta dijo que si hay buenos resultados en la lucha del fentanilo, podría quedar en 12. Bueno, en algún momento. Exactamente, por eso sí, eso es lo que yo me pero pregunto con qué pero escenario. hoy es 25, ¿estás de acuerdo, no? Ok. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo se llega a ese 0,2? Mes a mes en el Comité de Estudios Económicos hacemos una encuesta a 43 economistas en donde nos plantean varias de sus expectativas para este año. Y es la media de los resultados de esas encuestas. Los economistas que están en nuestra encuesta mensual son muy similares a los que están junto con Banamex y con Banco de México, entonces nada más que se publican en fechas distintas. Y por eso ves que ese 0,2 ya empieza a salir en otros lados, porque son más o menos los mismos encuestados del sector privado. Y por eso hemos alertado desde ya varios meses de que aun cuando la encuesta esté reflejando un porcentaje más débil, la tendencia es tal de que puede reflejarse todavía una contracción adicional y es lo que se está materializando.
pero no es que nosotros lo determinemos, es solamente el resultado de una encuesta. Ahora, en la parte de las perspectivas, así como anticipan, bueno, hoy hay un 25, había un 25 que era generalizado para todas las exportaciones mexicanas, sean o no sean Temec, era un 25, quedaron nada más para las que van con el trato más favorecido. Ahora, esta parte que se está viendo para la industria automotriz de aranceles por modelo y marca, digo, nada más va a generar otra situación. Entonces estaríamos viendo una economía que con aranceles hacia adelante, que pueden ser menores, ya no se deterioraría en las siguientes perspectivas. Mira, ponte a pensar que la gran mayoría de nuestras exportaciones pagaban cero arancel antes. La gran mayoría. Y solamente una pequeña parte pagaba 2.5. Cualquier porcentaje mayor que eso va a causar un impacto en nuestra economía. Es más, tú ahorita mencionabas el 12% y tienes toda la razón. Ya habían dicho de que si nos quitaban el arancel del fentanilo quedaría en 12%, estaríamos en desventaja comparado con nuestro vecino Guatemala. Guatemala está en 10%. Entonces, tenemos que resolver este tema para volver al mismo escenario que teníamos antes, que la gran mayoría de nuestras exportaciones a Estados Unidos y Canadá tengan arancel cero. Si no, no va a funcionar, si no, sí va a haber un impacto negativo en nuestra economía. Ok, entonces, aunque disminuyan los aranceles, el marco de las perspectivas va a ser en deterioro hacia adelante. Claro, Solo claro. acá habrá que ver en qué niveles meten esos aranceles. Le diste en el clavo. Y nada Y más la un otra comentario cuestión, de la encuesta. la otra Perdón, nada cuestión, más un bueno, comentario de la encuesta. Como dice en el boletín, de los 43 que participamos en la encuesta, ya más o menos el 25% ya estamos viendo una recesión, ¿eh? ok. Em, Y otra Quiero para, también, perdón, nada más quiero clarificar que lo que hacemos en IMEF es un tema técnico. Y nos referimos a dos partes que realizamos todos los meses. La primera, que es la encuesta del indicador IMEF del sector manufacturero y no manufacturero, que ha anticipado ciclos en la economía, porque es una encuesta adelantada, le llamamos nosotros, porque sale su resultado el primer día hábil siguiente al mes correspondiente. Entonces, esto nos da un poco de claridad con respecto a cómo se están desempeñando las empresas. Este indicador ya tiene 20 años, como todos lo sabemos, y es a él al que nos referimos, es propio del IMEF y nos referimos a él permanentemente en nuestras perspectivas y análisis técnicos. Y el segundo es justamente la encuesta a los 44 economistas que pues están en diferentes giros de la economía y en diferentes posiciones. Y realmente ellos realizan estas encuestas para las empresas o para las instituciones para las que trabajan y nosotros lo que hacemos es aunar los criterios en una encuesta técnica y el análisis es econométrico. Entonces, todo esto es algo técnico sí con referencia a la opinión de los economistas, pero que han realizado previamente sus análisis. Entonces, es por esto, no, lo que aclarábamos que no está proyectando o no realiza análisis de probabilidades con respecto al futuro, no. Solamente nos referimos a lo que ha sucedido y a lo que está sucediendo conforme al avance técnico que tenemos en economía y finanzas. Nada más es como para aclarar que esto no es un tema voluntario, esto no es un tema de opinión, esto es un tema de análisis real. Muchas gracias. gracias. Y también si me pudieran apuntar sobre el remanente que estaba diciendo Federico Rubli sobre que no iba a ser tan importante. ¿Sería menos de 100,000 millones? Por ejemplo, ahí hay diferentes casas analistas que lo ponen en 100 hasta 110, ¿no? ¿Sería menor a eso, lo que usted calculó?
Mira, la verdad no quisiera aventurar un monto porque sí son cálculos no muy, digamos, firmes, ¿no? Pero sí sé más o menos el orden de magnitud y digo, lo que han estado diciendo los analistas, muchos analistas han estado calculando en dólares, los han estado calculando entre 7,000 y 10,000 millones de dólares, ¿no? Que como decía yo es más o menos entre el 0,3 y el 0,5 del PIB. Entonces lo que yo digo es que sí puede ser bastante menor, o sea, va a ser bastante menor, pero sí no quisiera aventurar una cifra porque luego pues van a pensar que es una cifra muy sólida y la verdad no es sólida, es nada más una idea que yo he estado calculando, ¿no? Pero sí la idea me indica que, y lo comparto también con otros analistas que piensan lo mismo, ¿no? De que no va a ser demasiado significativo ese remanente a transferir. Ok, gracias. ¿No? Gracias, Miguel. Les cedo la palabra a Ana Lidia Valdés de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Muchas gracias. Pues dando un poquito de giro a los temas que se han abordado, pues ayer se anunció que no se van a construir 1 millón de viviendas, sino 100,000 más. Entonces, a mí me gusta, en este sexenio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría la opinión de ustedes, pues estos 100,000 viviendas más generan un costo alto y bueno, pues en el marco de una recesión, ¿de dónde va a salir el dinero? O va a bajar la calidad o van a dejar programas sin cumplirse? ¿Qué opinión les merece? Muchas gracias. Pues gracias. Yo no solo te diría que tan solo con el dinero de los trabajadores que tiene el Infonavit, podrían, con las reglas actuales, no las reformadas, sino las actuales, poder otorgar más hipotecas para poder eh, 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 justificar ese aumento de 100,000 casas, ¿no? Eh, si hay recursos, los tiene el Infonavit en su balance, nada más que lo que se ha hecho hasta ahora es de que el Infonavit financia una hipoteca para que un constructor que haya invertido en la construcción de la vivienda pueda vendérsela a un trabajador que tenga un crédito Infonavit. Pero hay suficientes recursos para eso. Igual te podría decir para el FOBISTE. De acuerdo. Pero bueno, esto es con base a la nueva ley y pues entonces todo saldrá de los propios recursos del Infonavit, no hay más. Y del FOBISTE, como están trabajando con ellos, ¿no? Sí, la verdad es de que difícilmente podemos ver que el gobierno se endeude más para poder financiar construcción de vivienda. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Lidia. Le cedo la palabra a Miguel Moscosa de el CEO. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Tengo un par de preguntas. De los 9 encuestados que prevén una caída del PIB este año, ¿cuál es la expectativa más pronunciada a la baja? Esa es una. Y la otra, si bien la encuesta del IMEF no capta las expectativas de inversión extranjera directa, ¿ustedes en cuánto estiman que pueda representar en todo el 2025? La encuesta de Banjico trae 35,000 millones de dólares. ¿Ustedes lo ven por debajo de esa cifra, por encima de esa cifra? Más o menos en qué niveles estaría la IED este año. ¿Sí? Gracias. Mira, si tú recuerdas el boletín de prensa que nos distribuyó Gloria la semana pasada, ahí viene el rango mínimo y el máximo que se veían en cada uno de los capítulos, ¿no? Y en el caso del PIB, me parece, si no me equivoco, que el rango más pesimista en este mes había sido de menos 0,5% en crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, el mes anterior había sido menos 1%, pero este mes había sido menos 0,5%. Somos bastante, digo, no te decimos específicamente quién dijo qué en la encuesta, pero sí ponemos el mínimo y el máximo, ¿no? Y eso está en el boletín de prensa de la semana pasada. Con respecto a la inversión extranjera directa, eh, como hemos tenido mucha inversión extranjera directa desde hace muchos años, pues tenemos una reinversión de utilidades importante. Y nosotros consideramos que lo más importante para medir la inversión extranjera directa hoy día, sin descalificar lo que es la cifra global,
es medir la inversión extranjera directa nueva. Y ahí es en donde sí tenemos un problema, porque cerramos el año pasado en 3,000 millones de dólares más o menos de inversión extranjera nueva, cuando cada año estábamos entre 10,000 y 15,000 millones de dólares. Que si tú ves es una cifra muy diferente a los 30,000, porque los 30,000 incluyen la reinversión de las utilidades, pero si tú ves la definición de reinversión de utilidades, que es que para que sea comparable con todos los países, es una fórmula que pone el Fondo Monetario Internacional. Esa reinversión de utilidades no está en manos del gobierno ni de las compañías que le están recibiendo flujo nuevo, está reinvertida en los balances de las empresas, en una especie si tú ves el balance de una empresa en retención de utilidades, por ejemplo, o utilidades de años anteriores, ahí está expresada. Pero nosotros estamos viendo la dinámica de la atracción de nueva inversión extranjera directa, y ahí es en donde está el reto. ¿Me expliqué con esa respuesta? Sí, gracias, Víctor. Ok. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Felipe Gascón de El Financiero. Felipe, ¿nos escuchas? Felipe, creo que ya no lo veo. Quizás pasamos a la siguiente, Gerardo. Hola, Ahí está. hola, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Gusto saludarlos. Quería preguntarles, tengo entendido que la Secretaría de Hacienda diseñó el marco macroeconómico sin considerar los aranceles. En este sentido, la aplicación de estos aranceles y la incertidumbre que generó pueden descomponer totalmente el marco macroeconómico, y preguntarles cuál pudiera ser el efecto, pues, en el déficit fiscal ampliado y en la deuda, y sobre todo si México pudiera perder el grado de inversión. Tengo entendido, o algunos economistas comentan, que de hecho muchos inversionistas ya están exigiendo a México rendimientos, como considerando que ya no tiene el grado de inversión. Quizá ahí Víctor Manuel Herrera pudiera darme un comentario en ese sentido, y también qué pudiera pasar si perdiéramos el grado de inversión en 2025, si sería un escenario pues catastrófico en salidas de mayores flujos de capitales, ¿verdad? Gracias. Mira, yo te diría que no, si tú ves la calificación de México hoy día, la más baja está dada por Fitch, que es BBB menos con perspectiva estable. Y las dos de Standard & Poor's y la de Moody's están en el equivalente de BBB, están un escalón por arriba de Fitch. Entonces, es prácticamente imposible que se pierda el grado de inversión en 2025, a menos de que Fitch lo hiciera, pero no es muy probable que suceda, ¿no? Yo más bien te diría que hay riesgo de que se baje un escalón la calificación de Moody's o de Standard & Poor's en lo que queda de este año. Ahora bien, si tú ves las perspectivas de cada una de las calificaciones de estas tres calificadoras, correlacionan mucho la calidad crediticia de México y su apalancamiento y su capacidad de pago de deuda con su capacidad de seguir creciendo en el futuro, y por ende le dan un peso muy importante a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Por eso si se llegara a dar una combinación de un deterioro fiscal, que ya lo tenemos y que quizás no se recupere tan rápido como se pensaba, junto con un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos, sí aumentaría el riesgo de perder el grado de inversión, pero ya estamos hablando de quizás ya muy entrado 2026 y quizás hasta 2027. Hay economistas que dicen, no, podemos estar perdiendo un escalón del grado para estar en BBB menos, pero no vamos a perder el grado de inversión. Hay las dos vertientes. Yo en lo particular pienso que sí
se deteriora la relación de Estados Unidos con México en la parte comercial y no entregamos buenas cuentas en la reducción del déficit, corremos un riesgo muy importante de perder el grado de inversión quizás hacia finales de 2026. Sí, gracias. ¿Y no hay espacio para medidas contracíclicas en las finanzas públicas? No, porque no tenemos los fondos que teníamos para poder amortiguar estos golpes, estos ciclos económicos, pues ya se acabaron, utilizaron esos recursos en el sexenio pasado. Entonces no tenemos fideicomisos que ni siquiera para estabilizar las finanzas públicas estatales. Sí, muchas gracias. Últimamente, para preguntarle a Federico si tiene idea de cuándo podremos tener la información de los estados financieros consolidados del Banco de México para conocer si va a haber remanente o no. Sí, mira, o sea, por ley tiene que ser antes del 30 de abril, porque el 30 de abril tienen que dar a conocer el remanente que se transfiere. Entonces, los estados financieros, digo, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero en las siguientes semanas deben de estar ya disponibles, ¿no? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión el día de hoy. Ya no tengo más preguntas o pendientes de participación, por lo cual me permito cederle la palabra a nuestra presidenta nacional para que nos apoye con el cierre de la sesión. Adelante. Muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa, a pesar que es días, pues, vacacionales de Semana Santa. Agradecerles a todos, ponernos a su disposición para cualquier información adicional, entrevista, comentario o lo que ustedes requieran. Para nosotros es muy importante que gracias a ustedes podemos nosotros develar y esta comunicación con los medios a través de ustedes hacia toda la ciudadanía. Es muy importante su presencia para nosotros, es muy importante sus comentarios para nosotros como IMEF, porque es eso lo que queremos, es aportar realmente a los conocimientos para la toma de decisiones importantes para las familias, para las personas, para las empresas y nuestra relación con el gobierno y aportación social. Muchísimas gracias a todos por su presencia y estamos a sus órdenes. Gracias, expositores, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Buenas Muchas tardes, gracias. hasta luego.